me hubiera preguntado hace un año quién era yo, habría respondido sin dudar que era un médico respetado, un cirujano que había logrado todo a base de disciplina, noches sin dormir y una obsesión casi enfermiza por no fallar. Porque en mi mundo fallar no era una opción, era la diferencia entre que alguien siguiera respirando o terminara en una bolsa negra, y durante años me sostuve en esa idea como si fuera una ley absoluta, hasta que empecé a equivocarme, pequeños errores al principio, detalles mínimos que cualquier otro habría pasado por alto, pero yo no. Yo lo sentía como grietas en algo que siempre creí perfecto, y esas grietas crecieron más rápido de lo que pude controlarlas, pacientes que no respondían como debían, decisiones que tomé bajo presión y que terminaron mal, demandas, rumores, miradas distintas de mis colegas, y de pronto ya no era el cirujano brillante sino el que estaba perdiendo el toque, el que ya no era confiable, y eso me destruyó más que cualquier otra cosa, porque yo no sabía hacer otra cosa que no fuera bueno en lo que hacía. Recuerdo claramente la noche en la que todo empezó a torcerse de verdad, porque fue una de esas guardias largas, silenciosas, donde el hospital parece otro lugar, más frío, más vacío, como si las paredes absorbieran el sonido y lo devolvieran distorsionado, y yo estaba solo en el quirófano revisando un caso que no debía haber salido mal, repasando cada paso, cada decisión, buscando en qué momento lo arruiné cuando escuché algo que no tenía sentido, un sonido metálico lento arrastrado como si alguien caminara con espuelas sobre el suelo pulido. Al principio pensé que era una broma, algún interno intentando asustarme, pero ese sonido no tenía nada de humano, era demasiado constante, demasiado pesado, y cuando levanté la vista lo vi reflejado en la puerta de acero, no entrando, no acercándose, simplemente ya estaba ahí de pie detrás de mí. No giré de inmediato, no sé por qué, tal vez porque en ese instante algo dentro de mí entendió que si lo hacía todo iba a cambiar, pero terminé haciéndolo despacio, con esa sensación incómoda recorriéndome la espalda, y ahí estaba vestido completamente de negro, impecable, como si no perteneciera a ese lugar, como si hubiera traído consigo una oscuridad distinta, más densa, más antigua. No dijo nada al principio, solo me observó como si me conociera desde siempre, como si cada uno de mis errores estuviera escrito en su mirada, y luego habló, con una voz tranquila, demasiado tranquila para alguien que no debería estar ahí, diciéndome que sabía lo que me estaba pasando, que sabía lo que había perdido y lo que estaba a punto de perder. No le pregunté quién era, aunque en el fondo creo que ya lo sabía, porque hay cosas que uno reconoce sin necesidad de explicación, y lo que sentí en ese momento no fue sorpresa, fue una mezcla de miedo y una especie de alivio enfermo, como si finalmente alguien entendiera lo que estaba viviendo, y entonces me ofreció algo que en ese momento sonó como la única salida posible. Me dijo que podía devolverme todo, mi precisión, mi prestigio, mi nombre, que nunca más volvería a fallar en una cirugía, que cada paciente que pasara por mis manos saldría con vida, sin errores, sin complicaciones, como si yo fuera perfecto otra vez, pero como todo en ese tipo de momentos, había una condición, una sola, aparentemente simple: debía aceptar operar cualquier caso que llegara después de la medianoche, sin hacer preguntas, sin importar el estado del paciente, sin registrar el procedimiento en el sistema del hospital. Debería haber dicho que no, lo sé, incluso ahora lo sé, pero en ese momento lo único que podía pensar era en recuperar lo que había perdido, en borrar mis errores, en volver a ser quien era antes, así que acepté, sin negociar, sin pedir detalles, porque cuando uno está desesperado no busca entender, solo busca salir del hoyo en el que está hundido, y él sonrió, una sonrisa leve, casi imperceptible, como si ya supiera que mi respuesta iba a ser esa desde el principio, y luego simplemente se fue, no caminando, no saliendo por la puerta, solo dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido, pero el sonido de las espuelas se quedó unos segundos más, resonando en el quirófano vacío. Al día siguiente pensé que había sido producto del cansancio, una alucinación causada por el estrés, algo que mi mente inventó para lidiar con la presión, pero esa idea se rompió exactamente a las 12:17 de la madrugada, cuando estaba a punto de terminar mi turno, y escuché que alguien tocaba la puerta del quirófano, algo completamente fuera de protocolo, porque a esa hora no se programan cirugías, y cuando abrí, no había nadie del personal, no había camillas, no había enfermeros. Solo un cuerpo sobre una mesa metálica que no reconocía, como si no perteneciera al hospital, cubierto con una sábana oscura que no era de las nuestras. Sentí un frío extraño en el pecho, pero aún así lo hice, porque una parte de mí ya sabía que eso era lo que había aceptado, así que preparé todo, me lavé las manos, me puse los guantes, intentando convencerme de que tenía control sobre la situación, de que al final seguía siendo una cirugía, solo otra más.
pero en cuanto retiré la sábana, supe que nada de eso era normal. El cuerpo estaba abierto, no como en una cirugía, sino como si alguien hubiera intentado encontrar algo dentro sin saber cómo hacerlo. Cortes irregulares, profundos, zonas que parecían desgarradas más que intervenidas. Y lo peor era que el corazón todavía latía, lento, débil pero latía. No había expediente, no había nombre, no había explicación. Y aún así comencé a operar, porque mis manos reaccionaron antes que mi mente, como si algo más estuviera guiándome. Cada movimiento era preciso, perfecto, mejor de lo que había sido en meses, y mientras trabajaba, empecé a notar algo que me hizo querer detenerme, pero no pude, porque el cuerpo cambiaba, no de forma evidente al principio, pero sí lo suficiente para que me diera cuenta de que no estaba tratando con un paciente normal. La piel parecía tensarse y relajarse de forma irregular, como si respirara por sí misma, y en un momento juraría que vi algo moverse debajo, no un órgano, no algo que pudiera identificar, sino algo que no debería estar ahí. Quise parar, quitarme los guantes, salir de ahí, pero no lo hice, porque en ese instante escuché otra vez ese sonido, las espuelas, detrás de mí. Sin necesidad de girarme supe que él estaba ahí, observando, asegurándose de que cumpliera, y entonces entendí que no se trataba solo de operar, se trataba de terminar lo que fuera que estuviera haciendo, sin importar lo que tuviera enfrente. Así que seguí, ignorando el asco, el miedo, la sensación de que cada corte me alejaba un poco más de lo que alguna vez fui. Cuando finalmente terminé, el cuerpo dejó de moverse, el corazón se estabilizó, y por un segundo todo quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo, y pensé que había terminado, que eso era todo, que había cumplido, y que tal vez las cosas volverían a la normalidad. Pero entonces el paciente abrió los ojos, de golpe, mirándome directamente, y lo que vi en esa mirada no era alivio, no era vida, era algo que no puedo explicar, algo que me hizo retroceder instintivamente mientras sentía que algo dentro de mí se quebraba. Esa fue la primera vez, y lo peor es que no fue la última. Exactamente cuánto tiempo me quedé mirándolo después de que abrió los ojos, pero recuerdo perfectamente la sensación, porque no era la primera vez que veía a alguien despertar en una mesa de operaciones, pero sí era la primera vez que sentía que lo que tenía enfrente no era del todo humano. Su mirada no tenía dolor ni confusión, no buscaba respuestas. Era una mirada fija, profunda, como si me estuviera reconociendo, como si supiera exactamente quién era yo y qué había hecho. Y entonces sonrió, lentamente, una sonrisa torcida que dejó ver encías demasiado oscuras, casi negras, y en ese momento el monitor empezó a marcar algo irregular. No era un ritmo cardíaco normal, eran picos desordenados imposibles, como si ese cuerpo estuviera funcionando bajo otras reglas. Retrocedí sin darme cuenta, chocando contra la mesa de instrumentos, y fue ahí cuando escuché de nuevo ese sonido detrás de mí, ese arrastre metálico que ya se había vuelto imposible de ignorar. No giré, no quise hacerlo, porque ya sabía lo que iba a encontrar, y aún así sentí su presencia acercándose, lenta, segura, como si todo eso fuera completamente normal para él. Y entonces habló, sin prisa, diciéndome que había hecho un buen trabajo, que apenas estaba empezando a entender lo que significaba realmente no fallar. Y esa frase, esa maldita frase fue la que me hizo reaccionar, porque entendí que esto no tenía nada que ver con salvar vidas, nunca lo tuvo. Intenté salir del quirófano, abrir la puerta, pedir ayuda, cualquier cosa que me sacara de ahí, pero la puerta no se movió, como si estuviera sellada, como si ese lugar ya no perteneciera al hospital sino a algo más. Y cuando volví a mirar a la mesa, el cuerpo ya no estaba como lo había dejado, estaba incorporándose, con movimientos torpes, antinaturales, como si apenas estuviera aprendiendo a usar ese cuerpo, y el sonido que salió de su garganta no fue un gemido, fue algo más profundo, más húmedo, como si tuviera algo atascado en el pecho. No sé en qué momento dejé de pensar como médico y empecé a actuar por puro instinto. Tomé lo primero que encontré, un bisturí, como si eso pudiera servir de algo, y me acerqué otra vez, intentando convencerme de que podía controlar la situación, que todo tenía una explicación, pero en cuanto estuve lo suficientemente cerca, esa cosa movió la cabeza de forma brusca hacia mí, y abrió la boca demasiado, más de lo que debería ser posible, y ahí fue cuando lo vi. Lo que había dentro no era solo sangre o tejidos, había algo más, algo oscuro que se movía lentamente, como si estuviera respirando por su cuenta. Di un paso atrás, pero no fue suficiente, porque esa cosa se lanzó hacia mí con una fuerza que no correspondía a un cuerpo recién operado. Caí al suelo sintiendo el golpe en la espalda mientras el aire se me escapaba, y antes de que pudiera reaccionar ya lo tenía encima, sus manos presionando mi pecho con una fuerza brutal.
Y ese olor, un olor a carne podrida mezclado con algo metálico que me llenó la boca y la nariz. Intenté empujarlo, gritar, hacer cualquier cosa, pero no tenía sentido. Era como si estuviera luchando contra algo que no se cansaba. Y entonces de repente todo se detuvo. El peso desapareció. La presión en mi pecho se fue como si nunca hubiera estado ahí. Y cuando abrí los ojos, el cuerpo estaba otra vez sobre la mesa, completamente inmóvil, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido una alucinación. Pero yo sabía que no lo era, porque mis manos estaban cubiertas de sangre, no la de una cirugía limpia, sino sangre oscura, espesa, que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Me levanté como pude, temblando, sintiendo cómo cada parte de mi cuerpo me pedía salir de ahí. Pero antes de llegar a la puerta lo escuché otra vez, más cerca que nunca, justo detrás de mí, y esta vez sí me atreví a girarme, porque ya no importaba, porque ya no había nada que pudiera negar, y ahí estaba, observándome con esa misma calma, como si todo hubiera sido una simple prueba. Me dijo que no todos los cuerpos eran iguales, que algunos eran solo recipientes, que otros eran puertas, y que mi trabajo no era decidir quién merecía vivir, sino asegurar que el proceso se completara, sin errores, sin dudas, porque para eso había aceptado. Y mientras hablaba sentí algo en mis manos, un ardor extraño, como si la piel se me estuviera quemando desde dentro. Bajé la mirada y vi cómo mis dedos temblaban, cómo las venas se marcaban de una forma anormal, oscureciéndose poco a poco. Quise negarme, decirle que ya no quería seguir, que todo había sido un error, pero las palabras no salieron como esperaba, porque en el fondo sabía que ya no tenía elección, y él lo sabía también. Por eso sonrió otra vez, esa sonrisa mínima que no necesitaba exageración para ser aterradora, y dio un paso hacia atrás, desvaneciéndose lentamente mientras el sonido de las espuelas se alejaba, dejándome solo otra vez, o al menos eso creí. Esa noche no dormí, no pude, me quedé sentado en el quirófano hasta que amaneció, tratando de convencerme de que podía ignorarlo, de que podía renunciar, irme, desaparecer si era necesario, pero a las 12:03 de la madrugada siguiente, antes siquiera de que el reloj marcara la hora exacta, ya estaba de pie frente a la puerta, esperando como si algo dentro de mí supiera que no había escapatoria. Y así fue como empezó de verdad. Los casos siguieron llegando, uno tras otro, cada noche más extraños, más difíciles de explicar, cuerpos que no aparecían en ningún registro, heridas que no tenían sentido, estructuras internas que no correspondían a ningún libro de anatomía. Y yo seguía operando, porque cada vez que intentaba detenerme, cada vez que dudaba, ese sonido volvía, recordándome que no estaba solo, que había algo observando cada decisión que tomaba. Pero lo peor no eran los pacientes, lo peor empezó a pasar conmigo. Al principio fueron detalles pequeños, una sensibilidad extraña en las manos, como si pudiera sentir cosas que no debería. Después vinieron los reflejos, movimientos más rápidos, más precisos, casi automáticos, como si ya no necesitara pensar para hacer mi trabajo, y durante un tiempo una parte de mí lo disfrutó, porque era exactamente lo que me habían prometido, perfección, control absoluto, hasta que empecé a notar los cambios. La primera vez que ocurrió fue durante una cirugía normal, en horario regular, con un paciente real, registrado, con todo en orden, pero en medio del procedimiento sentí ese impulso otra vez, esa necesidad de ir más allá, de abrir más, de buscar algo que no estaba ahí, y por un segundo perdí el control, mi mano se movió sola, haciendo un corte que no debía, demasiado profundo, demasiado preciso, y el monitor empezó a sonar mientras la sangre llenaba el campo quirúrgico más rápido de lo que podía manejar. Logramos estabilizarlo, o al menos eso dijeron, pero yo sabía que algo había cambiado, porque cuando miré mis manos, no las reconocí, no por fuera, sino por lo que sentía al usarlas. Ya no eran solo herramientas, eran algo más, algo que respondía a otra cosa. Esa noche entendí lo que realmente había aceptado. No me estaba convirtiendo en un mejor médico, me estaba convirtiendo en parte de lo que operaba, y desde entonces, cada vez que entro al quirófano después de medianoche, no sé si voy a salir siendo el mismo, o si en algún momento voy a terminar sobre esa mesa, con alguien más, terminando lo que yo empecé. Pensé que la gente que decía haberlo perdido todo exageraba, que mientras uno siguiera respirando siempre había una forma de levantarse, de volver a empezar, de encontrar otra salida, pero eso lo decía cuando tenía dinero, cuando tenía un negocio funcionando, y cuando podía darme el lujo de creer que el esfuerzo era suficiente para sostener cualquier cosa. Ahora sé que no es así, porque hay un punto en el que ya no te queda nada que usar como impulso, ni orgullo, ni ahorros, ni dignidad.
solo una sensación constante de estar cayendo sin detenerte, y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Me llamo Daniela. Tengo 34 años, y hace no mucho era dueña de una pequeña cadena de cafeterías en Ciudad de México, nada enorme, pero lo suficiente para vivir bien, para ayudar a mi familia, para sentir que había logrado algo sin depender de nadie. Todo empezó como un emprendimiento pequeño, una sola cafetería, turnos interminables, deudas, sacrificios, pero funcionó, creció, se volvió estable, abrí 2 locales más, contraté gente, invertí en mejorar todo, y durante un tiempo creí que ya había pasado la parte difícil, que lo demás era mantener el ritmo y seguir creciendo, pero no conté con lo rápido que todo puede venirse abajo cuando varias cosas salen mal al mismo tiempo. Primero fue la pandemia, luego los cierres, después los gastos acumulados, créditos que pedí pensando que podría recuperarme rápido, proveedores que dejaron de confiar, empleados que tuve que despedir. Y finalmente el golpe más duro, uno de mis socios me traicionó, sacó dinero sin avisar, dejó cuentas en rojo y desapareció cuando más lo necesitaba, y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse de verdad, porque ya no era solo el negocio, eran las deudas, las llamadas, las amenazas disfrazadas de recordatorios, la presión constante de saber que en cualquier momento podían quitarme todo. Recuerdo la noche exacta en la que dejé de buscar soluciones normales, porque estaba sentada dentro del último local que me quedaba, completamente vacío, con las luces a medio apagar y las sillas sobre las mesas, haciendo cuentas que ya no tenían sentido, tratando de estirar números que no daban para más, y fue ahí cuando lo vi por primera vez, no entrando, no acercándose, simplemente reflejado en el vidrio de la vitrina, como si hubiera estado ahí todo el tiempo observándome. No me asusté de inmediato, lo que sentí fue algo más extraño, como una especie de certeza incómoda, porque en el fondo sabía quién era sin necesidad de que me lo dijera, vestido completamente de negro, con una presencia que no encajaba con nada del lugar, quieto, tranquilo, como si el tiempo no le afectara, y cuando volteé para verlo directamente no se movió, no hizo ningún gesto exagerado, solo me miró con una calma que me incomodó más que cualquier amenaza. Me preguntó cuánto estaba dispuesta a perder antes de aceptar ayuda, así, directo, como si estuviera continuando una conversación que ya habíamos tenido y no supe qué responder, porque la respuesta era obvia, ya lo había perdido casi todo, pero aún así había algo dentro de mí que se resistía a decirlo en voz alta, y entonces él dio un paso lento dentro del local, el sonido de sus botas resonando de una forma que no coincidía con el suelo, como si ese lugar no fuera suficiente para contenerlo. Me ofreció algo que en ese momento sonó demasiado preciso para ser casualidad. Me dijo que podía devolverme mi negocio, hacerlo crecer más que antes, llenar cada local, eliminar mis deudas, hacer que el dinero fluyera sin esfuerzo, como si todo lo que había perdido nunca hubiera pasado, y por un segundo lo vi claro, la posibilidad de recuperar todo, de dejar de sentir esa presión constante en el pecho, de volver a respirar sin miedo, pero como todo lo que viene de ese tipo de ofertas, había una condición. Debía aceptar atender a cualquier cliente que entrara después de la medianoche, sin importar cómo se viera, sin importar lo que pidiera, sin importar cuánto tiempo se quedara. No podía negarle servicio, no podía echarlos, no podía hacer preguntas, y lo más importante, debía preparar exactamente lo que me pidieran, aunque no estuviera en el menú. Debería haberme reído, haberlo ignorado, haber salido corriendo, pero no lo hice, porque cuando uno está acorralado empieza a justificar cosas que en otro momento parecerían absurdas, y en ese instante lo único que veía era una salida, una oportunidad de arreglar todo lo que había destruido, así que acepté, sin discutir, sin pedir garantías, sin pensar realmente en las consecuencias, y él asintió, apenas como si eso fuera todo lo que necesitaba, y luego simplemente ya no estuvo, como si nunca hubiera ocupado ese espacio, dejando detrás solo ese silencio pesado que me hizo dudar por un segundo de lo que acababa de pasar. Al día siguiente pensé que había sido producto del estrés, del cansancio, de la desesperación, pero eso cambió en cuestión de horas, porque sin hacer nada distinto, sin publicidad, sin promociones, el local empezó a llenarse, primero poco a poco, luego de golpe filas afuera, pedidos constantes, ventas que no había visto ni en mis mejores momentos, y lo mismo pasó con los otros 2 locales que había dado por perdidos. De alguna forma volvieron a funcionar, como si nunca hubieran cerrado, como si todo se hubiera reiniciado. Durante unos días me convencí de que había tenido suerte, de que todo era coincidencia, de que simplemente estaba recuperándome, pero en el fondo sabía que no era así, porque cada vez que el reloj se acercaba a la medianoche, empezaba a sentir una incomodidad difícil de explicar, una presión leve, como si algo estuviera a punto de ocurrir, y la primera vez que pasó no lo voy a olvidar nunca. Eran las 12:11 cuando la puerta se abrió, sin que nadie la empujara con fuerza.
Solo se abrió lentamente, y entró el primer cliente de ese tipo. No parecía diferente al resto a simple vista, pero había algo en su forma de moverse, en la manera en que no miraba a nadie, en cómo se sentó sin hacer ruido, y cuando me acerqué a tomar su orden, no levantó la vista, solo habló en voz baja, pidiéndome algo que no estaba en ningún menú, algo que no tenía sentido, una combinación absurda de ingredientes, y algo más que no supe identificar en ese momento. Dudé, claro que dudé, pero recordé la condición, así que asentí y fui a prepararlo, intentando convencerme de que podía manejarlo, de que al final solo era comida, pero mientras lo hacía, empecé a notar cosas raras. El olor no era normal, los ingredientes parecían reaccionar de formas extrañas, como si algo estuviera mal en la mezcla, y aún así lo terminé, lo serví, y cuando lo dejó frente a él, el cliente levantó la mirada por primera vez. No tenía nada especial, y al mismo tiempo tenía todo mal. Sus ojos eran demasiado oscuros, no en color, sino en profundidad, como si no reflejaran la luz, como si absorbieran todo lo que había alrededor. Y cuando empezó a comer, lo hizo sin prisa, sin disfrutar, como si estuviera cumpliendo una función. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que mientras comía, el local empezó a quedarse en silencio, uno a uno. Los otros clientes dejaron de hablar, de moverse, como si algo los hubiera detenido. Quise hacer algo, preguntar, intervenir, pero no pude, porque en ese momento sentí esa presencia otra vez, no visible, no directa, pero ahí, observando, asegurándose de que cumpliera, y entendí que eso apenas estaba empezando. Esa noche no fue la única. Después vinieron más, clientes que llegaban después de medianoche, siempre distintos, siempre con pedidos imposibles, algunos en silencio, otros susurrando cosas que preferiría no haber escuchado, y yo seguía atendiendo, porque cada vez que pensaba en negarme, recordaba todo lo que había recuperado, todo lo que podía volver a perder. Pero hubo una noche en la que algo cambió, una noche en la que el cliente no vino solo, y desde ese momento, nada volvió a sentirse como un simple trato. Se abrió exactamente a las 12:03, lo recuerdo porque desde esa primera noche empecé a obsesionarme con la hora, como si anticiparme pudiera darme algún tipo de control. Pero no lo hacía, nunca lo hizo. Y esa vez fue distinto desde el primer segundo, porque no entró una sola persona, entraron dos, y desde que los vi supe que algo no estaba bien. No era solo esa sensación incómoda que ya me acompañaba cada medianoche, era algo más pesado, más denso, como si el aire dentro del local se hubiera vuelto más espeso de repente. El primero caminaba normal, si es que a esas alturas algo podía parecer normal, mismo comportamiento, misma mirada baja, misma forma silenciosa de moverse. Pero el segundo venía apenas unos pasos detrás, arrastrando ligeramente un pie, con la cabeza inclinada hacia un lado como si el cuello no pudiera sostenerla bien, y aunque llevaba ropa común, había algo en su cuerpo que no encajaba, una rigidez extraña, como si cada movimiento le costara demasiado. Se sentaron juntos, sin mirarse entre ellos, sin hacer ningún gesto, y cuando me acerqué sentí ese frío recorrerme la espalda, porque ninguno levantó la vista, pero aún así supe que sabían exactamente dónde estaba. El primero habló, como siempre en voz baja, pidiendo algo imposible, una mezcla que no tenía sentido, pero luego el segundo también habló, y eso no había pasado antes. Su voz no sonó bien, no era solo ronca o débil, era como si viniera desde demasiado profundo, como si tuviera algo atorado en la garganta, y pidió algo que no entendí del todo, palabras incompletas, ingredientes que no existían, pero había una frase clara, una que se me quedó clavada desde ese momento, como la última vez. No pregunté, no podía, ya sabía las reglas, así que fui a preparar todo, pero mientras lo hacía sentía que algo estaba diferente, no solo en el ambiente, sino en mí, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente, como si ya supiera lo que tenía que hacer incluso cuando no lo entendía. Y eso fue lo que más me asustó, porque empecé a preparar cosas que no estaban en ninguna receta, movimientos que no recordaba haber aprendido, combinaciones que no tenían lógica, y aún así mis manos no dudaban. El olor fue lo primero que me hizo querer detenerme. No era comida, no era algo que pudiera identificar como algo comestible. Era un olor metálico, espeso, que me hizo revolver el estómago. Pero seguí, porque sentía esa presión otra vez, esa presencia que no necesitaba mostrarse para hacerse sentir, observando cada paso,
cada decisión. Cuando llevé los platos a la mesa, ninguno de los dos se movió de inmediato. Hubo un silencio largo, incómodo, y entonces el segundo levantó la cabeza lentamente. Y fue ahí cuando lo vi bien, cuando entendí por qué algo no encajaba. Su piel no estaba bien, no era solo palidez, era una textura extraña, como si estuviera demasiado estirada en algunas partes y demasiado suelta en otras, y sus ojos no estaban alineados. Uno miraba directamente hacia mí, pero el otro parecía quedarse fijo en algún punto que no estaba ahí. Empezaron a comer sin decir nada más, pero lo que hicieron no fue normal. No comían como personas, no disfrutaban, no masticaban de forma natural. Era como si solo estuvieran introduciendo la comida en sus cuerpos sin realmente procesarla. Y el sonido era lo peor, húmedo, irregular, como si lo que estuvieran haciendo no fuera solo comer. Intenté apartar la mirada, concentrarme en cualquier otra cosa, pero entonces escuché un golpe seco, y cuando volteé, el segundo cliente había dejado caer algo sobre la mesa. Al principio no entendí qué era, pero cuando lo vi bien sentí que se me iba el aire. Era un pedazo de carne, no de comida. Algo más, algo que todavía tenía una forma que no debería haber reconocido. Quise gritar, llamar a alguien, cerrar el local, pero no pude moverme, porque en ese momento el primero levantó la vista y me miró directamente, y en sus ojos no había nada, absolutamente nada, como si estuviera vacío por dentro, y con una voz completamente plana dijo que faltaba parte del pedido. No entendí a qué se refería hasta que el segundo volvió a hablar, esa voz quebrada, forzada, repitiendo la frase, como la última vez, y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, porque supe, sin que nadie me lo explicara, que no era la primera vez que esto pasaba, que yo ya había hecho algo así antes y no lo recordaba. Sentí un mareo fuerte, como si mi cabeza no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, y de pronto empezaron a venir imágenes, fragmentos, recuerdos incompletos de otras noches, de otros clientes, de pedidos que no tenían sentido, de momentos en los que mis manos hacían cosas que mi mente no registraba, y entre todos esos recuerdos había uno que sobresalía, uno en el que yo misma estaba cortando algo que no venía de la cocina. Negué con la cabeza, intentando apartar esa idea, pero ya era tarde, porque mis manos empezaron a moverse otra vez, solas, como si respondieran a una orden que no venía de mí, y antes de darme cuenta ya tenía un cuchillo en la mano, sintiendo cómo el frío del metal se mezclaba con el temblor que recorría todo mi cuerpo. No, intenté decirlo, lo juro, intenté detenerme, pero no tenía control. Mis pasos me llevaron detrás del mostrador, hacia la parte donde nadie más podía ver, donde el ruido del local se volvía distante, y cada segundo que pasaba sentía que me alejaba más de mí misma. Y entonces lo entendí todo. El trato nunca fue solo servir. El trato era alimentar, pero no con lo que yo pensaba. El dolor fue inmediato cuando la hoja tocó mi piel. Un corte limpio pero profundo, demasiado preciso para ser un accidente, y el grito que salió de mi boca ni siquiera se sintió completamente mío. Mientras la sangre empezaba a correr y mis manos, esas malditas manos, seguían moviéndose con una calma que no coincidía con el pánico que sentía por dentro. No sé cuánto tiempo pasó, no sé cuánto hice, solo recuerdo el sonido, ese sonido húmedo, constante, y luego el silencio. Cuando volví a salir tambaleándome, con la vista nublada, ellos seguían ahí, terminando lo que quedaba, como si nada fuera extraño, como si todo hubiera salido exactamente como esperaban. Y antes de irse, el primero dejó algo sobre la mesa, dinero, más del que había visto en toda mi vida, y cuando levanté la mirada, él estaba ahí otra vez, no frente a mí, no tan cerca, pero lo suficiente para saber que nunca se había ido realmente, observando, evaluando, y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo peor que el miedo, sentí resignación, porque entendí que el negocio nunca iba a dejar de crecer, que los clientes nunca iban a dejar de venir, y que poco a poco, ya no iba a quedar suficiente de mí para seguir pagando lo que debía. Pensé que el dinero pudiera hacer tanto ruido incluso cuando no lo tienes. Suena raro decirlo así, pero cuando estás endeudado el silencio pesa distinto. Cada llamada que no contestas, cada mensaje que ignoras,
Cada puerta que evitas tocar empieza a sonar dentro de tu cabeza como si alguien estuviera golpeando desde adentro, recordándote que no importa cuánto corras, siempre te va a alcanzar, y eso fue lo que me pasó a mí. Porque yo no siempre fui así, yo no siempre estuve escondiéndome de mis propios errores. Me llamo Iván, tengo 27 años y hace poco más de un año estaba terminando la universidad en Puebla. Estudiaba administración, tenía planes, metas claras, incluso un pequeño emprendimiento digital que empezaba a dar resultados. Nada enorme, pero lo suficiente para sentir que iba por buen camino, que todo ese esfuerzo finalmente estaba empezando a rendir frutos, pero cometí el error más común y más estúpido al mismo tiempo. Quise crecer demasiado rápido, quise ganar más dinero en menos tiempo, y ahí fue cuando todo se empezó a torcer. Un amigo me metió al mundo de las apuestas en línea. Al principio parecía inofensivo, pequeñas cantidades, ganancias rápidas, esa sensación de control que te hace creer que entiendes el sistema, que sabes cuándo parar, que puedes manejarlo, y durante un tiempo funcionó. Gané dinero, bastante para alguien en mi situación, lo suficiente para confiarme, para empezar a apostar más, para arriesgar lo que no debía. Y como siempre pasa, la racha se terminó, pero yo no, yo seguí, convencido de que podía recuperarlo, de que solo necesitaba una buena jugada más. Esa jugada nunca llegó. Lo que sí llegó fueron las deudas, primero con la plataforma, luego con gente que no debería haber estado involucrada, préstamos rápidos, intereses ridículos, amenazas disfrazadas de advertencias, y en cuestión de semanas pasé de tener algo a no tener absolutamente nada, ni dinero, ni opciones, ni tiempo, porque cuando te metes con ese tipo de personas, el tiempo deja de ser una ventaja y se convierte en una cuenta regresiva. Recuerdo perfectamente la noche en la que dejé de intentar solucionar las cosas de forma normal, porque estaba caminando sin rumbo por una zona que ni siquiera conocía bien, tratando de pensar qué hacer, cómo salir de eso, cómo evitar lo inevitable. Y fue entonces cuando escuché algo que no tenía sentido en ese lugar, en esa hora, el sonido de un caballo. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, que era el estrés, el cansancio, pero el sonido se hizo más claro, más cercano, y cuando levanté la vista lo vi, no acercándose, no llegando, simplemente ya estaba ahí, detenido en medio de la calle como si ese lugar le perteneciera, completamente vestido de negro, montado en un caballo oscuro que parecía absorber la poca luz que había. No sentí sorpresa, y eso es lo que más me inquieta ahora, porque en ese momento lo único que sentí fue una especie de calma extraña, como si finalmente algo hubiera dejado de empujarme, y en su lugar me estuviera esperando. Y cuando habló, no lo hizo como alguien que se presenta, lo hizo como alguien que continúa una conversación que ya había empezado mucho antes. Me dijo que sabía cuánto debía, a quién se lo debía, y cuánto tiempo me quedaba antes de que las cosas se pusieran realmente mal. Y no necesitaba confirmación, porque cada palabra que decía encajaba perfectamente con lo que estaba viviendo, y luego me ofreció una salida, una solución simple, directa, demasiado perfecta para alguien como yo en ese momento. Me dijo que podía eliminar mis deudas, que nadie volvería a buscarme, que todo desaparecería como si nunca hubiera pasado, que incluso podría tener dinero otra vez, empezar de cero sin cargar con ese peso. Pero como todo lo que suena demasiado bien, había una condición, una que en ese momento no entendí completamente, pero que aún así acepté. Debía seguir apostando, no detenerme, no importa si ganaba o perdía, no importa cuánto fuera. Tenía que apostar cada noche después de la medianoche sin excepción, y nunca retirarme aunque estuviera ganando. Tenía que seguir hasta que algo me indicara que debía parar. Debería haberme reído, decir que no tenía sentido, que era absurdo. Pero cuando estás desesperado no analizas, solo reaccionas, y en ese momento lo único que veía era una oportunidad de salir de ese problema, así que acepté, sin pensar en lo que eso implicaba realmente, y él asintió levemente, como si todo estuviera siguiendo un plan que yo apenas empezaba a entender. Después de eso, no se fue como una persona normal, no giró, no avanzó, simplemente dejó de estar ahí, y el sonido del caballo desapareció con él, dejándome solo en medio de la calle, con una sensación extraña en el pecho que no supe interpretar en ese momento. Al día siguiente, las llamadas pararon, los mensajes desaparecieron, las deudas simplemente dejaron de existir. Intenté buscar explicaciones, verificar, asegurarme de que no era un error, pero todo estaba limpio, como si nunca hubiera pasado, como si alguien hubiera borrado esa parte de mi vida por completo, y por primera vez en semanas, pude respirar sin sentir que algo me aplastaba el pecho. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, a las 12:08, sin que nadie me obligara, sin que nadie me recordara nada, ya estaba frente a la pantalla,
entrando a la plataforma de apuestas, con una sensación rara en las manos, como si no fuera del todo mi decisión, como si algo más me estuviera empujando a hacerlo. Empecé con poco, por costumbre, por miedo, pero rápidamente las cosas se salieron de control, porque empecé a ganar, no de forma normal, no como antes, era diferente, era constante, precisa, como si cada apuesta estuviera destinada a salir bien, como si alguien ya supiera el resultado antes de que ocurriera. Y esa sensación es peligrosa, porque te hace creer que tienes el control cuando en realidad ya lo perdiste. Seguí apostando, una vez tras otra, viendo cómo el dinero aumentaba sin parar, ignorando el cansancio, ignorando todo, hasta que sentí algo extraño, una especie de presión en el pecho, una incomodidad que no tenía que ver con el juego, y entonces lo escuché. Ese sonido, lejano, pero claro, el caballo, y supe, sin necesidad de verlo, que estaba cerca, observando, esperando, y fue en ese momento cuando la pantalla cambió, sin razón aparente, sin explicación lógica, y las apuestas normales desaparecieron, siendo reemplazadas por algo que no había visto antes. No eran equipos, no eran números, eran nombres, nombres completos, con edades, con fotografías. Al principio pensé que era algún tipo de error, una falla del sistema, pero en el fondo sabía que no era eso, porque esa sensación volvió, más fuerte, más pesada, como si algo dentro de mí entendiera lo que estaba viendo antes que mi mente. Intenté cerrar la página, apagar la computadora, hacer cualquier cosa para salir de ahí, pero no pude. El cursor no respondía como debía, las opciones no funcionaban, y entonces apareció una nueva apuesta, una sola, con un temporizador, y una opción clara, ganar o perder. Pero esta vez, no se trataba de dinero, y en ese momento entendí que el juego apenas estaba empezando. El temporizador empezó a correr en cuanto apareció esa opción. No hubo cuenta regresiva previa ni advertencia. Simplemente los números comenzaron a bajar y yo me quedé congelado mirando la pantalla, intentando convencerme de que todo eso era un error, un virus, una broma de mal gusto, cualquier cosa menos lo que en el fondo ya sabía que era, porque los nombres seguían ahí, con fotos reales, personas reales, perfiles completos que no dejaban espacio para la duda, y en medio de todos ellos, uno empezó a parpadear lentamente, como si el sistema ya hubiera elegido por mí. Intenté cerrar la laptop de golpe, pero no pude, mis manos no respondían como debían, se quedaron suspendidas a medio movimiento, temblando mientras sentía esa presión en el pecho volverse más intensa, más pesada, y entonces lo escuché otra vez más claro, más cerca, ese sonido de caballo que no tenía sentido dentro de un departamento cerrado, y aún así estaba ahí, resonando como si caminara justo detrás de mí. No volteé, no quise hacerlo, porque en ese momento lo que tenía enfrente era suficiente para entender que ya no había salida fácil. El nombre que parpadeaba dejó de hacerlo y quedó fijo, la imagen se amplió ocupando casi toda la pantalla, y lo reconocí. Era alguien de mi universidad. No éramos amigos cercanos, pero lo había visto, sabía quién era, y eso fue peor, porque dejó de ser abstracto, dejó de ser alguien para convertirse en una persona real, con vida, con historia, con todo lo que yo estaba a punto de poner en riesgo, y ahí fue cuando apareció la opción. Apostar a que vivía, o apostar a que moría. Sentí un nudo en la garganta, una presión en las sienes que me hizo cerrar los ojos por un segundo, intentando escapar de lo que estaba viendo, pero cuando los abrí, todo seguía ahí, el temporizador bajando, la opción esperando, y algo dentro de mí, algo que no quiero aceptar del todo, empezó a pensar en probabilidades, en patrones, en lo que había pasado antes cuando ganaba. No lo hagas, me dije en voz baja, casi como un susurro que apenas podía escuchar. Pero mis dedos se movieron igual, lentos al principio, como si dudaran, como si todavía hubiera una parte de mí intentando detenerlos, pero no fue suficiente, porque esa sensación volvió, esa certeza falsa de control, esa idea de que si elegía bien, todo estaría bien. Elegí. No voy a decir qué opción tomé, porque todavía no puedo hacerlo sin sentir que algo se me revuelve por dentro, pero en el momento en que hice clic, el temporizador se detuvo de golpe y la pantalla cambió, mostrando una transmisión en vivo. La imagen era inestable, como si estuviera grabada desde un celular, en un lugar oscuro, y tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo, porque mi mente no quería procesarlo, pero cuando lo hizo sentí que el estómago se me caía. Era él, el de la foto, atado a una silla, golpeado,
respirando con dificultad, y no estaba solo. Había sombras moviéndose a su alrededor, figuras que no se veían del todo, pero lo suficiente para entender que no estaba en una situación de la que pudiera salir por su cuenta. Y lo peor fue que la transmisión no tenía sonido al principio, solo imagen, como si quisieran que me enfocara en lo visual, en cada detalle, en cada movimiento. Quise apartar la mirada, cerrar todo, desconectarme, pero no pude, porque en ese momento el audio se activó de golpe, y el primer sonido que escuché no fue su voz, fueron las espuelas, claras, cerca, como si estuviera justo al lado de la cámara. Y entonces supe que no era una grabación cualquiera, era parte del juego. La voz llegó después, pero no era la de él, era la misma voz que ya había escuchado antes, tranquila, firme, sin prisa, diciendo que las apuestas debían resolverse, que todo juego tiene consecuencias, y que yo había aceptado participar. No, dije esta vez en voz alta, levantándome de golpe, tirando la silla hacia atrás, sintiendo cómo el pánico finalmente rompía esa especie de trance en el que había estado, pero no sirvió de nada, porque la transmisión siguió, y él empezó a gritar. No palabras claras al principio, solo sonidos desesperados, intentando soltarse, intentando entender qué estaba pasando, y cada segundo que pasaba sentía como algo dentro de mí se iba rompiendo, porque sabía que yo tenía algo que ver con eso, aunque no entendiera completamente cómo. Y entonces pasó. No fue rápido, no fue limpio, fue lento, demasiado lento. Las sombras se movieron, lo rodearon, y lo que hicieron, no puedo describirlo completamente sin sentir que vuelvo a ese momento, pero sí puedo decir que no fue solo violencia, fue algo más, algo calculado, algo que parecía seguir un orden, como si cada acción tuviera un propósito más allá del dolor. Intenté gritar, cerrar los ojos, apagar la laptop de cualquier forma, pero mis manos no respondían, estaban rígidas, como si ya no me pertenecieran, y cuando finalmente la imagen se detuvo, la pantalla volvió a cambiar. Había ganado, eso decía, ganancia acreditada. Una cifra absurda apareció en la cuenta, más dinero del que había visto en toda mi vida, y por un segundo, uno solo, sentí esa misma descarga que sentía cuando ganaba antes, y eso fue lo que más me asustó. Porque en medio de todo ese horror, una parte de mí reaccionó, y él lo sabía. El sonido del caballo volvió, más fuerte, más presente, y esta vez no pude evitar girarme, porque ya no tenía sentido seguir fingiendo, y ahí estaba, dentro de mi propio departamento, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, observándome con esa misma calma que empezaba a odiar. No dijo mucho, no necesitaba hacerlo, solo inclinó ligeramente la cabeza, como aprobando, como reconociendo que había dado el paso que faltaba, y luego miró hacia la pantalla, donde el siguiente nombre ya empezaba a aparecer. No quiero esto, dije casi sin voz, sintiendo cómo el aire me faltaba, cómo el pecho se me cerraba, pero él no reaccionó, no se acercó, no insistió, solo se quedó ahí, como si supiera que no hacía falta obligarme, porque tenía razón. Esa misma noche, a pesar de todo, a pesar de lo que había visto, a pesar de lo que había hecho, volví a sentarme, volví a mirar la pantalla, y cuando apareció la siguiente apuesta, no dudé tanto. Ahora entiendo que ese fue el verdadero trato. No era pagar una deuda, era convertirme en alguien capaz de seguir jugando, y lo peor es que cada vez que gano, me cuesta menos elegir. Creí que el uniforme me protegía de alguna forma, no físicamente porque uno sabe en lo que se mete cuando entra a la policía, pero sí mentalmente, como si llevar la placa me diera cierto control sobre el caos, como si pudiera ponerle orden a lo que otros llaman destino. Durante años me aferré a esa idea para justificar todo lo que veía, lo que hacía y lo que tenía que ignorar, porque hay cosas que uno aprende a no cuestionar si quiere seguir adelante en este trabajo, pero hay un punto en el que esa línea se borra. Y cuando eso pasa ya no sabes si sigues del lado correcto o si hace tiempo lo cruzaste sin darte cuenta. Me llamo Rodrigo, tengo 39 años y fui policía en el norte de México, en una zona donde la palabra ley suena más a intención que a realidad, donde cada turno puede ser el último y donde uno aprende rápido que sobrevivir muchas veces depende más de a quién conoces que de lo que haces bien. Yo no entré por vocación, entré por necesidad, por estabilidad, por un sueldo seguro que me permitiera mantener a mi familia. Pero con los años empecé a cambiar, como todos, empecé a aceptar cosas que antes me habrían parecido impensables, pequeños favores, omisiones, mirar hacia otro lado cuando convenía, nada que yo considerara grave en ese momento, nada que me hiciera sentir que estaba traicionando completamente lo que se suponía que debía hacer, hasta que todo se acumuló, una mala decisión, luego otra, y otra más, hasta que terminé involucrado en algo que ya no podía controlar, información que no debía haber compartido, gente que no debía conocer,
y de pronto ya no era solo un policía haciendo la vista gorda. Era alguien que estaba metido en medio de algo mucho más grande, mucho más peligroso, y salir ya no era una opción, porque cuando intenté alejarme, cuando intenté poner un límite, me dejaron claro que no funcionaba así. Las amenazas no fueron directas al principio, eran sutiles, comentarios, miradas, recordatorios de que sabían dónde vivía, dónde estudiaban mis hijos, a qué hora salía mi esposa, cosas pequeñas que se van acumulando hasta que entiendes que no es una advertencia, es una promesa, y ahí fue cuando el miedo dejó de ser parte del trabajo y se volvió algo personal. Recuerdo perfectamente la noche en la que todo cambió, porque estaba solo en la patrulla, estacionado en una carretera secundaria, tratando de decidir qué iba a hacer, si seguir como hasta ahora, o intentar desaparecer antes de que fuera demasiado tarde, y fue entonces cuando lo escuché, un sonido que no encajaba con nada de ese lugar, con nada de ese momento. Un caballo, lento, arrastrando algo metálico con cada paso. Pensé que era imposible, que debía ser otra cosa, pero el sonido se hizo más claro, más cercano, y cuando levanté la vista lo vi, a unos metros de la patrulla, quieto, como si siempre hubiera estado ahí, vestido completamente de negro, montado en un caballo oscuro que parecía fundirse con la noche. No sentí sorpresa, y eso es lo que más me inquieta ahora, porque en lugar de eso sentí una especie de claridad incómoda, como si todo lo que estaba pasando tuviera sentido de repente, como si ese momento fuera inevitable, y cuando habló, no lo hizo como alguien que se presenta, sino como alguien que ya conoce la respuesta a todo lo que vas a decir. Me dijo que estaba cansado, que estaba atrapado, que ya no veía salida, y no necesitaba explicarle nada porque cada palabra que decía encajaba perfectamente con lo que yo estaba viviendo, y luego me ofreció algo que en ese momento sonó como la única opción real. Me dijo que podía sacarme de ahí, que nadie volvería a amenazarme, que mi familia estaría segura, que todo lo que me rodeaba desaparecería como si nunca hubiera existido, pero había una condición, una sola: debía seguir trabajando, seguir siendo policía, pero cada vez que encontrara un caso que no tuviera explicación clara, algo que no encajara, algo que normalmente se archivaría o se ignoraría, debía hacerme cargo personalmente, sin reportarlo, sin registrarlo, sin involucrar a nadie más. Debería haberlo rechazado, debería haber entendido que nada bueno podía salir de un trato así, pero cuando estás con miedo de verdad, cuando sientes que todo lo que amas está en riesgo, la lógica deja de ser suficiente, y en ese momento lo único que quería era proteger a mi familia, así que acepté. No hubo contrato, no hubo promesas adicionales, solo un leve movimiento de su cabeza, como si ya supiera que iba a decir que sí, y luego desapareció, no de forma dramática, no con algún efecto extraño, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera ocupado ese espacio, y el sonido del caballo se desvaneció con él. Al día siguiente todo cambió, las amenazas cesaron, las personas que me presionaban desaparecieron, no estaban, no respondían, no existían en los registros, como si alguien hubiera borrado su presencia por completo. Y por un momento, uno muy breve, pensé que todo había terminado, pero no fue así. La primera vez que pasó fue una semana después. Durante un turno nocturno, recibimos un reporte extraño, un posible accidente en una zona rural, nada fuera de lo común, pero cuando llegamos, no había nada que indicara un accidente normal, no había vehículos, no había huellas claras, solo un cuerpo, un hombre, tirado en medio del camino, con heridas que no coincidían con ningún tipo de impacto que hubiera visto antes. Mis compañeros empezaron a hablar entre ellos, a intentar encontrar una explicación, pero yo ya sabía lo que venía, porque sentí esa presión otra vez, esa presencia que no necesitaba mostrarse para hacerse notar. Dije que yo me encargaba, que ellos podían retirarse, y aunque dudaron, lo aceptaron. Cuando me quedé solo, el silencio se volvió pesado, incómodo, y fue entonces cuando lo escuché otra vez, ese sonido de espuelas arrastrándose lentamente detrás de mí. No volteé, no hizo falta, porque ya entendía lo que significaba. Me acerqué al cuerpo tratando de mantener la calma, de pensar como policía, de analizar la escena, pero en cuanto estuve lo suficientemente cerca, supe que esto no tenía nada que ver con un caso normal. Las heridas no eran solo profundas, eran precisas, como si alguien hubiera sabido exactamente dónde cortar, dónde abrir, dónde intervenir sin matar de inmediato, y lo peor era que el cuerpo todavía estaba tibio, demasiado, como si hubiera pasado hace muy poco. Saqué la linterna, iluminando mejor,
intentando encontrar algo que me diera sentido a lo que estaba viendo, pero en lugar de eso encontré algo peor. El pecho estaba abierto, no completamente, pero lo suficiente para ver que faltaba algo. No había órganos donde deberían estar, no todos, solo algunos, como si alguien hubiera tomado exactamente lo que necesitaba, y nada más. Sentí el estómago revolverse, una mezcla de asco y miedo que me hizo dar un paso atrás, pero en ese momento el cuerpo se movió. No fue un espasmo, no fue un reflejo, fue un movimiento lento, deliberado, y entonces abrió los ojos. Ahí fue cuando entendí que ese no iba a ser un caso que pudiera cerrar, ni algo de lo que pudiera salir intacto. Procedí lo suficiente. Eso es lo primero que recuerdo después de que abrió los ojos, porque mi cuerpo reaccionó tarde, como si mi mente se hubiera quedado atrapada intentando entender algo que no tenía explicación. Y cuando finalmente quise moverme, él ya me estaba mirando fijamente, con una expresión que no correspondía a alguien en ese estado. No había dolor, no había confusión, solo una especie de conciencia fría, como si supiera exactamente dónde estaba y por qué. La linterna me temblaba en la mano mientras apuntaba directo a su rostro, esperando ver algo que me indicara que todo tenía una explicación lógica, pero no la había, porque sus ojos no reflejaban la luz como deberían. Era como si la absorbieran, como si detrás no hubiera nada, absolutamente nada, y entonces su boca se movió. No habló de inmediato, primero hizo un sonido extraño, húmedo, como si algo dentro de su garganta estuviera mal colocado, y luego salió una voz que no encajaba con ese cuerpo demasiado grave, demasiado firme para alguien que debería estar muriendo. Llegaste tarde. Esas fueron las palabras, claras, directas, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque no era una súplica, no era una advertencia, era una afirmación, como si yo hubiera tenido que estar ahí antes, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Intenté responder, preguntarle qué había pasado, quién le había hecho eso, cualquier cosa que me diera una base para actuar como policía, pero no pude terminar la frase, porque empezó a moverse, lento al principio, incorporándose con una dificultad que parecía más mecánica que natural, como si su cuerpo no estuviera diseñado para hacer lo que estaba intentando, y cuando lo hizo, cuando quedó medio sentado frente a mí, la luz iluminó mejor su torso abierto. Ahí fue cuando lo vi bien. No era solo que faltaran órganos, era lo que había en su lugar, algo oscuro, no sólido, no líquido, algo que se movía lentamente, como si respirara por su cuenta, expandiéndose y contrayéndose dentro de su pecho como si ese espacio ahora le perteneciera. Di un paso atrás, esta vez reaccionando más rápido, sintiendo cómo el instinto finalmente superaba al razonamiento, pero no fue suficiente, porque en ese momento escuché ese sonido otra vez, las espuelas más cerca que nunca, justo detrás de mí. No necesité voltear, sabía que estaba ahí, observando, esperando. El hombre frente a mí inclinó la cabeza de forma antinatural, como si algo dentro de él estuviera tratando de acomodarse, y entonces sonrió, una sonrisa que no debería haber sido posible en ese contexto, porque no tenía nada de humano, era demasiado amplia, demasiado tensa, y cuando habló otra vez, no fue la misma voz, esta vez fueron dos, superpuestas, una encima de la otra, falta uno. Sentí el aire atorarse en mi garganta, porque en ese instante todo empezó a encajar de una forma que no quería aceptar. Recordé el trato, recordé la condición, hacerme cargo de los casos que no tenían explicación, completarlos, sin reportarlos, sin cuestionarlos. Esto no era un crimen, era un proceso, y yo era parte de él. No, dije en voz baja, retrocediendo otro paso, negando con la cabeza como si eso pudiera cambiar algo, pero en cuanto lo hice, sentí una presión en la espalda, no física, pero lo suficientemente fuerte como para detenerme, como si algo me indicara claramente que no podía irme. Mis manos empezaron a temblar, no por miedo esta vez, sino por algo peor, por una especie de impulso que no venía de mí, una necesidad de acercarme, de terminar lo que fuera que estuviera empezado, y fue ahí cuando me di cuenta de que todavía tenía el arma en la cintura. La tomé casi por reflejo, apuntándole directamente, intentando recuperar algo de control, algo de autoridad, pero en cuanto lo hice, el sonido de las espuelas se detuvo, silencio total, pesado. Y entonces por primera vez, sentí que él estaba prestando más atención. Puedes intentar, dijo la voz detrás de mí, tranquila, sin amenaza, sin urgencia,
y no sé si fue miedo o desesperación, pero disparé. El sonido retumbó en la carretera vacía, rompiendo el silencio de golpe, y el cuerpo frente a mí se sacudió con el impacto, cayendo hacia atrás, inmóvil otra vez. Por un segundo pensé que había terminado, que todo había sido eso, que podía irme, que podía olvidarlo, pero ese segundo no duró, porque el cuerpo volvió a moverse, no como antes, peor, mucho peor, se levantó de golpe, con una fuerza que no correspondía a alguien que acababa de recibir un disparo directo, y esta vez no hubo lentitud, no hubo torpeza, se lanzó hacia mí con una velocidad brutal, derribándome al suelo antes de que pudiera reaccionar. El golpe me sacó el aire. La linterna salió volando, dejando todo en una oscuridad apenas rota por la luz tenue de la patrulla a lo lejos, y antes de que pudiera incorporarme, ya lo tenía encima. Sus manos no se sentían como manos, eran demasiado fuertes, demasiado rígidas, presionando mi pecho con una fuerza que me hacía difícil respirar, y ese olor a carne abierta, a algo que no debería estar vivo, me llenó los sentidos de golpe. Intenté resistirme, empujarlo, golpearlo, pero era inútil, porque no estaba peleando con una persona, estaba peleando con algo que no se cansaba, que no dudaba, que no sentía, y entonces sentí el dolor, agudo, directo, cuando sus dedos, o lo que fuera que tuviera, se hundieron en mi costado. Grité, no lo pude evitar, mientras sentía cómo algo se abría paso dentro de mí, como si estuviera buscando algo específico, algo que sabía que estaba ahí. Y en medio de ese caos, lo entendí. Eso mismo le había pasado a él. Eso mismo era lo que faltaba. No, intenté decir, pero ya no tenía fuerza, porque cada segundo que pasaba, sentía como algo dentro de mí se debilitaba, como mi cuerpo dejaba de responder como debía, y entonces de la nada, se detuvo, la presión desapareció, el peso se fue, el dolor quedó, pero algo más había cambiado. El cuerpo ya no estaba encima de mí, estaba a un lado, inmóvil, otra vez, respirando con dificultad. Intenté incorporarme, sintiendo cómo cada movimiento me costaba el doble, y cuando llevé la mano a mi costado, sentí el vacío. No había sangre como debería, no había herida abierta como esperaba, pero algo faltaba. Lo supe sin necesidad de verlo, y entonces escuché ese sonido una última vez, las espuelas, alejándose, lentas, tranquilas, como si todo hubiera salido exactamente como debía. Logré ponerme de pie como pude, tambaleándome, mirando el cuerpo, luego mis manos, luego la oscuridad alrededor, intentando entender qué acababa de pasar, pero en el fondo ya lo sabía. No había resuelto el caso, lo había completado. Esa noche no reporté nada, no dije nada, y al día siguiente, el expediente no existía, no había registro, no había cuerpo, no había evidencia, como si nunca hubiera pasado, pero yo sí cambié. Porque desde entonces, cada vez que llega un caso extraño, cada vez que veo algo que no encaja, siento ese vacío dentro de mí reaccionar, como si algo estuviera esperando. Y lo peor es que ahora entiendo cuál es mi verdadero trabajo. No es proteger, no es investigar, es asegurarme de que lo que empieza, siempre termine, aunque eso signifique que la próxima vez, no sea yo quien quede de pie. Pensé que la fe era suficiente para mantener a raya cualquier cosa oscura, que creer con la suficiente fuerza podía protegerte incluso de lo que no entendías, y durante años viví convencido de eso, repitiéndolo, enseñándolo, sosteniéndome en esa idea como si fuera una verdad absoluta, porque cuando dedicas tu vida a algo así, no puedes permitirte dudar, no puedes permitirte pensar que hay cosas que están fuera de tu alcance, pero hay un punto en el que la fe deja de sentirse como una protección, y empieza a sentirse como una excusa. Y cuando eso pasa, todo lo que creías seguro se vuelve frágil. Me llamo Esteban, tengo 46 años y soy sacerdote en un pequeño pueblo de Michoacán, o al menos eso era lo que decía con orgullo antes de que todo esto empezara, porque ahora no sé exactamente qué soy, ni a quién le estoy hablando cuando rezo. Durante años mi vida fue simple, rutinaria, misas, confesiones, visitas, problemas comunes, gente buscando consuelo, respuestas, perdón, y yo haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Nunca fui perfecto, pero creía estar haciendo lo correcto, hasta que empezaron los casos. Al principio eran cosas pequeñas, personas que decían escuchar voces, sentir presencias, comportamientos extraños que podían explicarse de muchas formas, estrés, enfermedades, sugestión, cosas que uno aprende a manejar sin necesidad de pensar en algo más. Pero poco a poco esos casos empezaron a cambiar, a volverse más intensos, más difíciles de ignorar. Personas que no solo hablaban de sentir algo, sino de ver algo. Y todos describían lo mismo: un hombre de negro, un caballo, el sonido de espuelas. Intenté mantenerme firme, pensar que era una coincidencia,
una idea que se había propagado entre la gente. Pero cuando empiezas a escuchar la misma descripción una y otra vez, con detalles que coinciden demasiado, la duda empieza a colarse aunque no quieras. Y eso fue lo que me pasó. Recuerdo la primera vez que sentí que algo no estaba bien de verdad, porque fue durante una confesión, algo completamente normal en apariencia, una mujer mayor que venía como tantas otras veces, pero desde que se sentó frente a mí noté que algo estaba distinto, su forma de hablar, su tono, había una tensión que no correspondía con lo que decía. Empezó a contarme cosas, pero no eran pecados normales. Hablaba de encuentros, de ofertas, de promesas cumplidas, y de algo que ahora le estaba cobrando. Intenté guiarla, hacer lo que siempre hago, pero en un momento se quedó en silencio, y luego dijo algo que todavía no puedo olvidar. Usted también lo va a ver. Sentí un escalofrío en ese momento, pero traté de mantener la calma, de no darle más peso del necesario, hasta que levantó la mirada, y su expresión cambió. No fue algo exagerado, fue sutil, pero suficiente. Sus ojos no eran los mismos. Y entonces sonrió, no como alguien que encuentra alivio, sino como alguien que sabe algo que tú no. Esa noche no dormí bien, no por miedo exactamente, sino por esa sensación incómoda de que algo no estaba cerrado, de que había algo más detrás de todo eso. Y fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta, hablar con más personas, escuchar más historias, buscar patrones, intentando convencerme de que podía encontrar una explicación lógica, pero no la encontré. Lo que sí encontré fue algo peor, coincidencias, demasiadas. Personas que habían mejorado su vida de forma repentina, problemas que desaparecían de la noche a la mañana, dinero, salud, soluciones que no tenían una causa clara, y luego semanas o meses después, cambios, comportamientos extraños, vacíos, desapariciones, o cosas peores. Y en medio de todo eso siempre aparecía la misma figura, siempre, el mismo hombre, el mismo trato, el mismo silencio después. Debería haberme detenido ahí, debería haber aceptado que había cosas que no podía manejar, pero no lo hice, porque una parte de mí necesitaba verlo, entenderlo, enfrentarlo si era necesario, como si eso fuera parte de mi responsabilidad, como si mi fe me obligara a hacerlo, y esa fue mi peor decisión. La noche en que ocurrió no fue especial, no hubo señales previas, no hubo advertencias claras, solo salí de la iglesia después de terminar mis obligaciones, caminando hacia mi casa como cualquier otro día, con la mente llena de dudas, de preguntas que no tenían respuesta, y entonces lo escuché. Ese sonido, lento, metálico, inconfundible, me detuve en seco, sintiendo cómo algo dentro de mí se tensaba, porque ya sabía lo que significaba, y cuando levanté la vista, ahí estaba, no acercándose, no llegando, simplemente presente, montado en su caballo, observándome. No sentí miedo al principio, sentí algo más complejo, una mezcla de rechazo y curiosidad, porque finalmente estaba frente a aquello de lo que todos hablaban, y él lo sabía. No habló de inmediato, solo me observó, como si esperara que yo dijera algo primero, pero no lo hice. Y entonces habló, dijo que yo buscaba respuestas, que quería entender, que quería ayudar, y no necesitaba explicarle nada porque cada palabra que decía encajaba perfectamente con lo que estaba viviendo. Intenté confrontarlo, preguntarle qué era, qué quería, por qué estaba haciendo todo eso, pero no respondió directamente. En lugar de eso me ofreció algo. Me dijo que podía mostrarme la verdad, que podía darme la capacidad de ver lo que otros no veían, de entender lo que realmente estaba pasando, de intervenir, de ayudar, de verdad. Pero había una condición, debía escuchar, nada más. Cada vez que alguien viniera a confesarse después de la medianoche debía escucharlo todo, sin interrumpir, sin absolver, sin intervenir, sin intentar detener lo que estuvieran diciendo. No debía negarles la confesión, no debía ofrecerles perdón, solo escuchar. Debería haberlo rechazado, decir que eso iba en contra de todo lo que soy, de todo lo que represento, pero en ese momento dudé. Porque si lo que decía era cierto, si realmente podía entender lo que estaba pasando, tal vez podría hacer algo, tal vez podría evitar que más personas cayeran en eso, y esa idea fue suficiente. Acepté. No hubo celebración, no hubo cambio inmediato, solo ese leve movimiento de su cabeza, esa aprobación silenciosa, y luego desapareció, dejando ese sonido de espuelas perdiéndose en la distancia. Esa misma noche, a las 2, no era habitual, pero tampoco imposible, así que abrí, y ahí estaba, un hombre, joven, con la mirada perdida, temblando, pidiendo confesión. Lo dejé pasar, nos sentamos, y empezó a hablar. Al principio fue normal, errores, culpa, arrepentimiento, pero poco a poco cambió. Su tono, su postura, sus palabras. Empezó a hablar de un trato, de una promesa, de algo que había recibido, y de algo que ahora le estaban pidiendo a cambio. Intenté intervenir, decir algo, cualquier cosa,
Pero no pude, mi cuerpo no respondió, mi voz no salió, y entonces entendí que el trato ya estaba en marcha. El hombre empezó a llorar, a temblar, a decir que no quería hacerlo, que no podía, que no sabía cómo detenerlo, y entonces levantó la mirada hacia mí, y lo que vi no era solo miedo, era algo peor, era certeza. Ya empezó, dijo, y en ese momento, las luces de la iglesia se apagaron. La oscuridad no fue total al principio. Fue peor que eso, porque las luces no se apagaron de golpe sino que parpadearon un par de veces, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad, como si el lugar mismo dudara antes de quedar en silencio. Y durante esos segundos el rostro del hombre frente a mí se distorsionaba con cada destello, su expresión cambiando entre miedo, dolor y algo más difícil de definir, algo que no encajaba con lo que estaba diciendo. Intenté moverme, levantarme, hacer cualquier cosa que rompiera ese momento, pero mi cuerpo seguía sin responder como debía. Era como si estuviera anclado al asiento, consciente de todo, pero incapaz de intervenir, y eso fue lo primero que me hizo entender que el trato no era solo escuchar, era presenciar, sin poder hacer nada. Cuando finalmente las luces se apagaron por completo, la iglesia quedó sumida en una oscuridad espesa, de esa que no es solo falta de luz, sino presencia de algo más, algo que ocupa el espacio y lo vuelve más pesado. Y en medio de ese silencio lo escuché. Las espuelas, lentas, marcando cada paso como si recorrieran el pasillo central. No lo veía, pero sabía exactamente dónde estaba. El hombre frente a mí empezó a respirar más rápido, sus manos temblaban, sus dedos se clavaban en el borde del confesionario como si intentara sostenerse de algo que ya no estaba ahí, y entonces volvió a hablar, pero ya no como antes. Su voz se quebró, se volvió irregular. Dijo que solo era una vez, solo una. Murmuró, casi para sí mismo, pero cada palabra parecía pesar más que la anterior, como si sacarlas le costara algo físico. Quise decirle que se detuviera, que no continuara, pero no pude, y en ese momento lo entendí. No era que yo no pudiera hablar, era que no se me permitía. El sonido de las espuelas se detuvo justo detrás de mí. Silencio, total. Y entonces el hombre empezó a gritar. No fue un grito largo, fue uno corto, ahogado, como si algo lo hubiera interrumpido desde dentro. Y cuando intenté inclinarme para verlo mejor, una fuerza invisible me lo impidió, manteniéndome en mi lugar, obligándome a escuchar. El sonido que siguió no era humano, era húmedo, irregular, como si algo se desgarrara lentamente, como si la carne cediera bajo una presión constante. Cada intento del hombre por hablar se mezclaba con ese ruido, palabras incompletas, frases que no llegaban a formarse, y en medio de todo eso, una sola se repetía, perdón, una y otra vez, como si todavía creyera que eso podía cambiar algo. Sentí un nudo en la garganta, una desesperación que no había experimentado antes, porque toda mi vida me habían enseñado que siempre hay algo que puedes hacer, una palabra, una oración, una intervención, pero ahí no, ahí yo no era nada, solo un testigo. El sonido se intensificó por unos segundos más, y luego se detuvo de golpe. Silencio, otra vez, pero no era el mismo silencio. Este era distinto, más pesado, más definitivo, y entonces, algo cayó, un golpe seco contra el suelo. Mi respiración se volvió irregular, mis manos sudaban, pero mi cuerpo seguía sin responder, atrapado en ese lugar, en ese momento que no podía cambiar, hasta que las luces volvieron, no de golpe, otra vez parpadeando. Y cuando finalmente se estabilizaron, el confesionario estaba vacío, el hombre ya no estaba, no había rastro de él, ni sangre, ni señales de lucha, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Intenté levantarme, y esta vez sí pude, aunque mis piernas no respondían del todo bien, como si no estuvieran seguras de poder sostenerme, y salí del confesionario lentamente, mirando alrededor, esperando encontrar algo que confirmara que todo había pasado, pero la iglesia estaba intacta, silenciosa, normal, demasiado normal. Caminé hacia el pasillo central, cada paso más pesado que el anterior, y fue entonces cuando lo vi, no directamente, reflejado, en una de las superficies pulidas del altar. Ahí estaba, de pie, a unos metros de mí, observando. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo estaba ahí, y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo distinto al miedo. Sentí duda, porque entendí que esto no era un castigo, no era una prueba, era una función, y yo la había aceptado. Esa noche no dormí, no pude, me quedé en la iglesia hasta que amaneció, intentando encontrar una explicación, una forma de revertir lo que había pasado, pero no la había, porque a las 12:07 de la siguiente noche, alguien volvió a tocar la puerta, y esta vez,
No dudé, abrí, dejé pasar, escuché, y no hice nada. Las confesiones siguieron, una tras otra, cada vez más oscuras, más desesperadas, más irreversibles. Personas que llegaban buscando perdón y se iban sin nada, o peor, ni siquiera se iban, porque algunos desaparecían igual que el primero, sin dejar rastro, sin dejar memoria, como si nunca hubieran existido. Intenté romper el trato, lo intenté de verdad. Un par de veces cerré la puerta antes de medianoche, ignoré los golpes, las voces, pero no funcionó, porque los sonidos no se detuvieron, solo cambiaron. Pasaron de la puerta al interior, a los pasillos, a los muros, a mi propia habitación, hasta que entendí que no importaba dónde estuviera. Ellos iban a llegar, y yo iba a escuchar. Con el tiempo, algo en mí cambió. Al principio era resistencia, luego, costumbre, y ahora, ya no sé cómo llamarlo, porque hay noches en las que me siento frente al confesionario, y espero que lleguen, espero escuchar, espero ese momento en el que todo se vuelve silencio, y eso es lo que más me asusta, no lo que pasa, sino que ya no intento detenerlo. Porque ahora entiendo lo que realmente me ofreció. No era la verdad, no era la capacidad de ayudar, era algo mucho más simple, convertirme en alguien que presencia el final, sin cuestionarlo. Y lo peor es que cada vez que alguien se sienta frente a mí, una parte de mí ya sabe cómo va a terminar. Y aún así, abro la puerta y escucho, porque en algún punto dejé de hacerlo por fe, y empecé a hacerlo porque ya no sé cómo detenerme. Consideré una mala persona, y sé que suena como algo que cualquiera diría para justificarse, pero en mi caso realmente lo creía. Yo no hacía daño directo, no ensuciaba mis manos, solo manejaba números, cuentas, movimientos, decisiones que en papel no parecían tan graves, porque cuando trabajas en ciertos niveles del negocio, todo se vuelve abstracto, todo se reduce a cifras, a pérdidas y ganancias, a estrategias, y así fue como viví durante años, convencido de que mientras no viera las consecuencias de frente, no eran completamente reales. Me llamo Mauricio, tengo 44 años, y fui contador principal para una red de empresas que, oficialmente se dedicaban a importaciones en Panamá, pero la realidad era otra, una que nunca se decía en voz alta, una que todos entendíamos sin necesidad de explicarla, dinero que entraba y salía sin origen claro, operaciones que no podían rastrearse, nombres que cambiaban constantemente, y yo en medio de todo eso, asegurándome de que las cuentas cuadraran, de que nada levantara sospechas, de que todo siguiera fluyendo. Durante años funcionó, demasiado bien, dinero constante, vida cómoda, cero preguntas, hasta que algo salió mal, una transferencia, una sola, un error mínimo en apariencia, una cifra mal colocada, un movimiento que no debía hacerse en ese momento, pero en este tipo de negocios los errores no son pequeños, nunca lo son, y lo que parecía una falla técnica terminó siendo una pérdida enorme, dinero que no podía justificarse, que no podía recuperarse fácilmente. Intenté arreglarlo, mover cosas, cubrirlo, pero no fue suficiente, porque cuando se dieron cuenta ya era tarde, las llamadas empezaron, las reuniones cambiaron de tono, las miradas se volvieron distintas, y entendí que ya no era alguien útil, era un problema, y en ese mundo los problemas no se resuelven con conversaciones. Recuerdo la noche exacta en la que dejé de intentar solucionarlo todo con lógica, porque estaba manejando sin rumbo saliendo de la ciudad, con la cabeza llena de escenarios, de posibles salidas que ninguna terminaba bien, y fue entonces cuando lo escuché, ese sonido, seco, metálico, rítmico, un caballo, en medio de una carretera vacía, no tenía sentido, nada lo tenía, pero aún así, estaba ahí. Disminuí la velocidad sin darme cuenta, mirando hacia los lados buscando el origen hasta que lo vi, a un costado del camino, quieto, como si me estuviera esperando, vestido completamente de negro, montado en un caballo que parecía absorber la luz de los faros. No sentí miedo de inmediato, sentí algo peor, reconocimiento, como si una parte de mí ya supiera quién era antes de que dijera una sola palabra. Detuve el auto, no sé por qué, tal vez porque en ese punto ya no tenía muchas opciones, o tal vez porque algo dentro de mí entendía que ese momento era inevitable. Bajé, el aire se sentía pesado, denso, como si el entorno mismo hubiera cambiado, y entonces habló. No preguntó mi nombre, no necesitó explicaciones, sabía todo, la transferencia, el dinero, el problema, el tiempo que me quedaba,
cada detalle, como si hubiera estado observando desde antes de que yo mismo cometiera el error. Me ofreció una solución, no una salida temporal, no un arreglo parcial, una solución completa: borrar la deuda, hacer que el dinero apareciera, que las cuentas cuadraran, que nadie volviera a buscarme, que todo volviera a la normalidad. Pero había una condición, una sola: debía seguir trabajando, seguir haciendo lo que hacía. Pero cada vez que una cuenta no cuadrara, cada vez que hubiera un faltante, no debía corregirlo, no debía arreglarlo, debía dejarlo así, restar el error, cerrar el movimiento, y no volver a tocarlo. Debería haberlo rechazado. Era absurdo, era lo contrario a todo lo que había hecho durante años. Pero cuando estás frente a algo que te ofrece exactamente lo que necesitas, en el momento exacto, la lógica deja de ser suficiente. Acepté, sin negociar, sin preguntar, porque en ese momento lo único que quería era salir de ese problema. Y él lo sabía. Asintió levemente, y luego, simplemente dejó de estar ahí. No se fue, no se movió, desapareció, como si nunca hubiera estado. Volví al auto sin decir nada, sin pensar demasiado, y manejé de regreso. Esa misma noche, todo cambió. Las cuentas se ajustaron, el dinero apareció, el error dejó de existir. Nadie preguntó, nadie investigó. Era como si nunca hubiera pasado, y por un momento, creí que había tenido suerte, que todo había sido una coincidencia imposible, pero coincidencia al fin, hasta que llegó el siguiente error, pequeño, casi insignificante, una cifra mínima que no cuadraba. Automáticamente intenté corregirlo, por costumbre, por reflejo, pero me detuve. Recordé el trato, y por primera vez, dudé. Dejar un error en ese sistema no era algo menor, era peligroso, pero aún así, lo hice, lo registré, lo cerré, y lo dejé así. Esa noche no pasó nada, ni al día siguiente, ni al otro. Todo parecía normal, hasta que una semana después, encontré algo que no debería haber estado ahí. Una cuenta nueva, sin registro previo, sin origen claro, pero con movimientos, muchos, demasiados, entradas y salidas constantes, cantidades grandes, y lo más extraño, era que cada movimiento estaba ligado a un error previo, a uno de esos que yo había dejado pasar. Sentí un frío en el estómago, porque no era casualidad, no podía serlo. Empecé a revisar más a fondo, más cuentas, más registros, y lo que encontré no tenía sentido. Cada error que había dejado estaba conectado, como si fueran piezas de algo más grande, algo que no estaba diseñado para cuadrar, sino para acumular, para crecer, para formarse. Intenté cerrar la cuenta, eliminarla, bloquearla, pero no pude. El sistema no respondía como debía, las opciones no funcionaban, y entonces apareció un nuevo movimiento, en tiempo real, en mi pantalla, una transferencia entrante, sin remitente, sin origen, solo una cifra, alta, demasiado alta, y en la descripción, una sola palabra, completo. Sentí ese sonido antes de escucharlo, ese mismo, el de las espuelas, pero esta vez, no venía de afuera, venía detrás de mí, dentro de la oficina, y en ese momento entendí que esto no se trataba de dinero, nunca se trató de dinero, nunca se trató de dinero, y cuando la pantalla volvió a cambiar, supe que el siguiente error ya no iba a ser solo un número. De inmediato cuando sentí ese sonido detrás de mí, porque en ese instante supe que si lo hacía ya no habría forma de seguir negando lo que estaba pasando, y aún así mi cuerpo reaccionó solo unos segundos después, lento, pesado, como si algo dentro de mí intentara retrasar ese momento lo más posible. Y cuando finalmente volteé, ahí estaba, de pie, dentro de la oficina, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, vestido completamente de negro, observando la pantalla, no a mí, a la cuenta. Y eso fue lo primero que me hizo entender que esto ya no tenía nada que ver conmigo como persona, sino con lo que yo representaba dentro de todo ese sistema. No dijo nada al principio, solo avanzó un paso, el sonido de las espuelas resonando sobre el piso pulido como si el espacio se hubiera deformado para permitirle existir ahí. Sentí un nudo en la garganta, pero no hablé, no pregunté, porque en ese punto ya sabía que no hacía falta. La pantalla volvió a cambiar sola. La cuenta que había aparecido empezó a desplegar más información, movimientos, fechas, nombres, pero no eran nombres de empresas, no eran proveedores, no eran clientes, eran personas, con datos completos, identificaciones, direcciones, y junto a cada uno, una cifra, un monto, como si cada individuo fuera una transacción, como si cada vida fuera parte de un balance. Intenté alejarme de la computadora, pero no pude. Mis manos se apoyaron en el escritorio sin que yo lo decidiera, mis ojos fijos en la pantalla,
incapaces de apartarse, mientras esa sensación volvía, esa mezcla de control y pérdida al mismo tiempo, como si algo más estuviera tomando decisiones por mí. Los errores siempre se corrigen, dijo finalmente, con esa voz tranquila que empezaba a sentirse peor que cualquier amenaza. Quise responder, decir que eso no tenía sentido, que yo no iba a participar en algo así, pero en cuanto intenté hablar, sentí como el aire se me atoraba, como si mi cuerpo no estuviera completamente bajo mi control. La lista siguió creciendo. Más nombres, más cifras, más conexiones, y entonces entendí, cada error que yo había dejado no era un fallo, era una marca, un registro, una selección, y esa cuenta no estaba acumulando dinero, estaba acumulando personas. No, logré decir finalmente apenas en un susurro, sintiendo cómo el pulso me retumbaba en las sienes, pero ya era tarde, porque en ese momento uno de los nombres empezó a parpadear, lento, constante, como si el sistema estuviera esperando una acción, como si necesitara una confirmación. Mis manos se movieron, no por decisión, no por voluntad. El cursor se desplazó solo, directo hacia ese nombre. Y cuando lo vi bien, sentí que algo dentro de mí se rompía, porque lo conocía. No era alguien cercano, pero lo había visto. Sabía quién era. Real, existente, y la cifra junto a su nombre empezó a cambiar, a aumentar, como si algo se estuviera calculando en tiempo real. Intenté retirar la mano, romper ese movimiento, pero no pude, y en ese instante, la pantalla se dividió, mostrando una imagen, en vivo, una cámara, un lugar oscuro, una habitación, y ahí estaba, la persona del registro, confundido, mirando alrededor, sin entender qué estaba pasando. El aire se me fue de golpe, porque ya había visto algo así antes, y sabía exactamente lo que venía. No lo hagas, intenté decir, aunque no sabía si me hablaba a mí o a él, pero no hubo respuesta, porque en ese momento el sonido volvió. Las espuelas, más cerca, más claras, dentro de la imagen, no solo en la habitación conmigo, también ahí, en ese lugar. La persona giró la cabeza, escuchándolo, sin verlo aún, y entonces la imagen tembló ligeramente, como si algo se moviera justo fuera del encuadre. Mis dedos hicieron clic, no sé cuándo, no sé cómo, pero lo hicieron. Y todo empezó. No fue inmediato, no fue rápido, fue progresivo. La puerta detrás de esa persona se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. El sonido del metal arrastrándose llenó la habitación. Y lo que entró no se vio completo, nunca completamente. Solo partes, sombras, movimiento. Suficiente para entender, demasiado para ignorar. El grito llegó después, crudo, real, desesperado, y lo peor fue que la cifra en la pantalla empezó a subir con cada segundo que pasaba, como si cada instante tuviera un valor, como si el sufrimiento se estuviera midiendo. Quise cerrar todo, apagar, romper la computadora si era necesario, pero no pude moverme, no pude dejar de mirar, y lo peor fue que una parte de mí estaba entendiendo, estaba siguiendo el patrón, el cálculo, el equilibrio, como si todo tuviera lógica, como si todo cuadrara. Cuando terminó, la pantalla volvió a la cuenta, el nombre desapareció, la cifra se estabilizó y el balance general quedó perfecto. Exacto. Sin errores. Sentí náuseas, un vacío en el pecho que no tenía nada que ver con el miedo, porque en ese momento entendí algo que no quería aceptar. Yo no estaba corrigiendo números, estaba cerrando cuentas, y cada cuenta era una vida. Me aparté como pude, tambaleándome, intentando recuperar el control de mi cuerpo, de mi mente, de cualquier cosa que todavía me perteneciera. Pero en cuanto lo hice, la pantalla volvió a cambiar. Otro error, otra cuenta, otro nombre, y esta vez
No dudé tanto en reconocerlo, porque era alguien que veía todos los días. Alguien cercano. Demasiado cercano. No, dije con más fuerza, retrocediendo, negando con la cabeza, sintiendo cómo el pánico finalmente rompía todo lo demás, pero el cursor ya se estaba moviendo. Solo. Lento, seguro. Como si no hubiera alternativa. Giré hacia él desesperado, buscando alguna señal, alguna forma de detener esto, pero solo estaba ahí, observando, sin intervenir, como si todo esto fuera exactamente lo que debía pasar. Y en ese momento lo entendí. El trato nunca fue sobre dinero, nunca fue sobre salvarme. Fue sobre convertirme en el mecanismo, en la herramienta, en quien decide qué cuenta se cierra y cuál sigue abierta. Y lo peor es que mientras el cursor se acercaba a ese nombre, sentí algo que me heló por dentro, porque no era solo miedo, era duda, porque por un segundo consideré hacerlo, y en ese instante supe que ya era demasiado tarde para detenerme. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.